Bueno, pues como parece que va a ser tradición en Transforma, vamos a tener una mesa redonda en la que nos vamos a plantear cuál es la iglesia del futuro. Igual que hicimos el año pasado, hicimos un pequeño recorrido por lo que había sucedido en el encuentro y también nos pusimos, bueno, pues con una perspectiva, ¿no?, de un tiempo por delante, e hicimos una aproximación a lo que podía ser, ¿no?, la iglesia en unos años. Así es, ¿no? Dios nos está, creo que, planteando muchos sueños, algunos hace 12 años, como hemos visto, parecían imposibles y ahora se han hecho o se están haciendo realidad. Sí, estamos en ello, efectivamente. Entonces, sin más tardar, ¿no?, vamos a presentar a todos los invitados que van a participar en la mesa redonda. Tenemos aquí, bueno, vamos a dar la bienvenida, que acaba de llegar al encuentro, a Monseñor Luis Argüello, que le pedimos que por favor se levante y tome asiento. Bueno, como ya sabéis, recientemente nombrado presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Valladolid, y además creo que viene recientemente, por lo que he leído, le he escuchado en la última entrevista, de Belgrado, en una reunión de conferencias episcopales de toda Europa. O sea, aquí se está abriendo también esa relación entre continentes, entre la propia Europa. Así que, bueno, le damos la bienvenida y gracias por participar de esta mesa redonda. Después también llamamos a Alfonso Cherene, le pedimos también que suba al estrado. Si está por aquí, le he visto. Ah, por aquí Alfonso. Muy bien. Roberto Vega, también, Roberto, por favor, Vega, si puedes venir por aquí. Ir cogiendo, por favor, un micrófono. También tenemos a María González, ya sabéis, está dirigiendo en Alfa a nivel internacional la sección católica de Alfa, con una gran experiencia además en Inglaterra, en muchísimos países, y creo que también pues es importante tenerla y escuchar su visión. Y por último, Javier Grande, recalculando. Tenemos aquí el tiempo, aquí lo tienen ustedes, creo que 45 minutos da para tratar también muchos temas que hemos pretendido dibujar, una serie de preguntas sobre la Iglesia del futuro. ¿Esto qué significa, no? Pues para poner en contexto a nuestros participantes, en breve vamos a celebrar un jubileo, pero vamos a imaginarnos que estamos en el jubileo dentro de 10 años. Es 2033 y queremos explicar a lo mejor qué ha pasado en los últimos 10 años. ¿Qué ha podido pasar en la Iglesia a raíz de las diferentes preguntas que vamos a ir haciendo, pero que en vuestras mentes ojalá Dios ahora esté poniendo qué ha podido pasar? ¿O cómo? ¿No? Entonces, ese es el contexto de las preguntas que os vamos a lanzar. ¿Qué ha pasado desde hoy hacia el futuro, dentro de 10 años? Pues yo creo que podemos empezar con el tema de las comunidades, ¿no? Ha salido aquí, se han presentado, ¿no?, muchas comunidades de muchos estilos distintos, se ha cuestionado si podía haber comunidades en las parroquias, unos piensan que sí, otros son más escépticos. Entonces yo quería lanzar esta primera pregunta, si vemos dentro de 10 años esas comunidades parroquiales, o más bien habrá comunidades pequeñas que se unan a las parroquias en ciertos momentos o en cierta colaboración. ¿Cómo lo veis? Bueno, por aquello de ser el último en llegar, la pregunta me resulta cómoda, porque en la diócesis de la que soy pastor acabábamos de vivir un año jubilar dedicado al corazón de Cristo, que hizo en 1733 en Valladolid una promesa: reinaré. Y en esa promesa estamos sostenidos. Y al convocar este año jubilar, también le pedí a la diócesis, se lo acabo de pedir ahora también al concluir el año jubilar, que miráramos al 2033, que hiciéramos nuestra agenda 2033, ¿no?, para ver cómo, pasando por el pesebre, año 2025, y por la cruz, año 2033, cruz gloriosa, pues ver cómo vamos haciendo esta travesía del cambio de época. Entonces el asunto luego hay que aterrizarle. En mi diócesis, por ejemplo, hay 306 pilas del bautismo.
306 parroquias. Más de la mitad están secas. Entonces, uno de los desafíos en este coloquio entre comunidades y parroquias, por no enrollarme más, es a qué podemos seguir llamando parroquia, sabiendo que la parroquia es constitutiva y esencial en la vida de la Iglesia. Porque la parroquia es el lugar donde está la pila del bautismo, no está en otro sitio. Y en la parroquia es el lugar donde está la mesa que nos congrega cada domingo a la Eucaristía, un lugar donde se entretejen los carismas y donde cada domingo acogemos la gracia y escuchamos dos mandatos que sin la gracia nos serían insoportables: haced e id. Entonces este es el coloquio. Vivimos de 1500 años en el que en España la vivencia de la fe está vinculada al territorio. Soy católico, decimos ahora, soy cristiano, porque he nacido aquí. Y esta mentalidad está todavía muy fuerte. Hemos de volver a Tertuliano para descubrir que un católico no nace, sino que se hace. Es verdad que se hace desde un nuevo nacimiento, desde una nueva vida, ¿no? Pero esto va a tener que ver también con este nuevo coloquio entre cómo la Iglesia, pueblo entre los pueblos, se sitúa en el territorio, cómo la pila del bautismo cuenta con una comunidad, porque sin esa comunidad el Espíritu Santo no hace nuevos cristianos. Sin la esposa, el Espíritu Santo no engendra nueva vida. Bueno, por ahí, no me enrollo más. Por contestar un poco, y coincido bastante con don Luis, una de las consecuencias del primer anuncio es la comunidad. O sea, me refiero, cuando uno anuncia a Jesucristo, esa nueva vida necesita un entorno favorable donde se desarrollan los discípulos, un sitio donde yo di una formación en la Escuela de Evangelización de Toledo y me llevé un bebé, era de mi hija, se lo robé, perdón. Entonces, y me llevé todo su cuna y todo, podéis ver el vídeo en la Escuela de Evangelización de Toledo. ¿Y por qué lo hice? Porque la comunidad es el entorno donde los nuevos creyentes se desarrollan, donde crecen, donde van teniendo conciencia de Dios, de su fe y se van desarrollando. Entonces, si nosotros nos preguntabais si soñamos, y no solamente estamos soñando, sino que aquí estamos evangelizando y tenemos aquí a 300 personas que están apostando por eso. Entonces sí que debemos ver en el horizonte que si lo hacemos, que si nos abocamos a este camino de anunciar a Jesucristo, las comunidades surgen. Ahora, también es cierto que en cada ola de evangelización han surgido estructuras que enriquecen a la iglesia, de la misma forma que que nacieron los monasterios, impulsados en varios sitios de Europa, surgieron nuevas estructuras que enriquecieron la vida de la iglesia, y que así ha sucedido siempre. Siempre que hay una ola de evangelización, siempre surgen estructuras o sitios donde se van engendrando los cristianos y se van desarrollando. Entonces, ayer nos preguntaban, entonces las comunidades, ¿por qué no hay comunidades en España? Y Javier contestaba, porque no se ha evangelizado lo suficiente, ¿no? Entonces, ahora evangelizar pues va a provocar esto, porque es una necesidad espiritual que existan comunidades. Entonces, por tratar de acotar algo y dar respuesta también a que las parroquias pueden ser comunidades, claro que son comunidad. El tema también está, creo que dentro de su estructura interna. Lo citaba porque es algo que trabajamos mucho con sacerdotes también nosotros, y Gerard Dacor en su libro Sacerdotes Rotos tiene un pequeño apartado, media página, que dedica a hablar sobre las comunidades. Y entonces él, Monseñor escribe, dice: nuestras parroquias no están configuradas como comunidades, no lo son. Dice, pero podemos articular esa gran comunidad, esa gran asamblea que se reúne los domingos, en pequeñas comunidades y pequeños grupos, y que el domingo todos se reúnan para celebrar o en otros actos como tal. Pero sí creo que gran parte de la intuición que tiene que haber comunidades es necesaria y precisa, y la aportación que se hace en todos los sitios donde hay avivamientos, hay pequeños grupos, la parroquia distribuida en pequeños grupos por varios motivos: por la intimidad, por la confianza, por el acompañamiento, y es una de las formas en las que se puede llegar a concretar, tener pequeños grupos dentro de las parroquias. Gracias. Bueno, yo creo que es uno de los retos. Ayer también comentaba, ¿no?, esto del vino nuevo, vino viejo, odres nuevos, odres viejos. ¿Qué hacemos con todo esto, no? Yo sueño que es posible esa comunión, porque al final el Señor se preocupa de todos.
Y nosotros como sacerdotes de una comunidad, ¿no?, sobre todo los que tenemos más el carisma de pastor de una parroquia, tenemos esa visión de un cuidado general de todos, ¿no? Entonces el Señor predicaba para una muchedumbre, dio de comer a 5.000, se apareció resucitado a 500, envió a 72, eligió a 12, luego habló con 3, los tenía más ahí, luego uno en la cruz, o sea que esto iba, y todos sabían a cada uno qué darle, cómo acompañar. Yo creo que eso va a ser un poco el discernimiento, ¿no? Es decir, a veces nos empeñamos en café para todos y tal. No se trata de un café para todos, ni se trata de una iglesia elitista. Se trata de que predico a la muchedumbre, doy de comer a los 5.000, pero me preocupo por todos. Y esa capacidad de discernir cómo vivir esa comunión, esa verdadera comunión, en donde cuando el Papa dice aquí cabemos todos, es todos, va a ser uno de los grandes retos, y yo creo que es posible y que se puede vivir con mucha alegría desde pidiéndose al Espíritu, discerniendo y estando atentos a la necesidad de cada uno y dando respuestas a procesos más personalizados y más concretos de las necesidades que van apareciendo. Gracias. También por ir concretando cómo pueden diseñarse estas nuevas comunidades. Alfonso, María, vosotros habéis estado en comunidades que han nacido, que se han replicado en otras. En esas comunidades, ¿qué liderazgos están naciendo o pueden nacer dentro de 10 años? ¿Va a haber solo como tradicionalmente quizá pues ha ejercido el sacerdote, ¿no?, como pastor, ¿no?, que debe seguir siendo? ¿Van a aparecer otros liderazgos que acompañen o deban acompañar también, como creo que tú también, Javier, comentabas, al sacerdote o al líder de esa comunidad? Para nosotros, bueno, desde mi posición de protestante, para que lo sepáis, domesticado, como he dicho antes, y plena colaboración y unidad con la Iglesia Católica, trabajando con la diócesis de Santiago. Es decir, vemos el lugar del seglar, de los laicos, como hablaba Alex hoy. Y no es nuevo, el mensaje no es nuevo a la Iglesia. Hemos sido tardíos en aplicarlo, en crear itinerarios de formación y liberar de verdad, creer en esa llamada de los laicos, de los seglares, con sus dones, su llamamiento específico para ejercer sus ministerios dentro de la parroquia, dentro de la expresión y afuera de la evangelización. Entonces, dentro de nuestro sector, del otro lado, protestante, trabajamos desde mucho tiempo en las áreas de grupos pequeños. Y el taller de ayer, que alguien trajo también, ¿no? Y los procesos de empoderar al seglar comienza desde esos principios de su conversión. Entonces hay una integración. No venimos, claro, del elemento cultural como viene la Iglesia Católica, como han crecido en la Iglesia, muchos vienen de fuera, y entonces esa inmersión, ese discipulado ocurre muy rápido su proceso para soltarle ya esa responsabilidad, que es bueno, que es malo, que a veces no estamos también muy formados, pero es creer en esa capacidad del Espíritu Santo también de ayudarnos en las debilidades, en el crecimiento, cuando uno no lo tiene todo a mano, digamos, ¿no? Entonces, la realidad de los grupos pequeños para nosotros ha sido fundamental en el crecimiento y la formación de liderazgo lo más pronto posible de los nuevos convertidos para eso. Bueno, pues por complementar un poco lo que han dicho en el panel. Nosotros para Alfa, como sabéis, los grupos pequeños es la esencia, una vez que se hace Alfa, cómo empoderar. Lo que decía don Luis, ¿no? Para nosotros la clave es la parroquia. Alfa existe para equipar, revitalizar la parroquia, ¿no? Pero sí que quería hacer alusión a la pregunta, Jorge, ¿no? de aquí al 2033. Nosotros en Alfa a nivel internacional, pero también regional y en España estamos pensando cómo, ¿no? Señor, danos un sueño tan grande, tan grande, tan grande, que no podamos conseguirlo si no estás tú en él, ¿no? Entonces, la tendencia muchas veces es soñar, o como decía Martin Luther, ¿no? Decía,
sueño, no decía yo tengo un plan, tengo un sueño, no decía. Entonces, lo que pasa es que un sueño sin un plan, nosotros decimos, no nos lleva a ningún sitio. Entonces estamos ahora trabajando el cómo. Y en ese cómo está claro que solos no podemos hacerlo. Entonces yo creo que uno de los retos y los desafíos es trabajar juntos, ¿no? Entonces el hecho de que estamos aquí, tantísimas experiencias de fe diferentes, ¿no? Para nosotros la clave es la unidad. Eso por el segundo. Entonces, por ejemplo, hablamos de la comunidad, ayer hablaba Josué de Chemin Neuf, ¿no? Alfa trabaja muchísimo con la comunidad de Chemin Neuf. De hecho, en la JMJ tuvimos un evento diocesano precioso. Entonces, estamos en constante colaboración. Eso por un lado. Luego, tener conciencia de parroquia claramente, pero más allá de la parroquia en nuestra diócesis, más allá de nuestra diócesis, en nuestra nación. Hablabais ayer, ¿no? José María y yo tenemos esa conciencia de la unidad, pero sin dejar de lado las personas que hoy en el mundo están sufriendo y perseguidos por su fe, ¿no? Cómo no perder conciencia de que somos una iglesia universal y somos uno, y esta es una de las claves. Para nosotros la unidad, como he dicho antes, el ecumenismo, ¿no? Para Alfa, por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca con el Vaticano. Hemos tenido la suerte este año en la Leadership Conference de contar con un vídeo precioso del Papa, ¿no? Entonces, es eso, esa clave de unidad, de trabajar juntos de cara al 2033. Entonces decías, cuando miremos atrás, ¿qué hemos querido conseguir? Yo esa pregunta que hice ayer no la hice con trampa, pero sí que quería saber qué planes tenemos como iglesia conjuntamente en España hoy, ¿no? Y ese momento de celebración, nosotros ya soñamos cómo celebrarlo, pero no queremos hacerlo solos, ¿no? Y por eso un poco el saber. Muy bien, o sea que parece que seremos más gracias al primer anuncio, que estaremos mejor avenidos, ¿no? En comunidades, pero ¿seremos también más del Espíritu? Os lanzo la pregunta, ¿seremos más del Espíritu? ¿El Espíritu Santo de verdad nos vamos a creer que recalcula a pesar de nosotros? ¿No? Esto parece también que está efectivamente ahí por alusiones. Recogiendo el testigo. Hombre, es la bomba. Yo creo que, hablo personalmente también, ¿no? Y comunitariamente, ha sido un gran descubrimiento el Espíritu Santo. Cuento una anécdota. La primera vez que hicimos Alfa en la parroquia, la hicimos un poco light, porque eso del Espíritu Santo... Ay, el Día del Espíritu, eso, no sé, era un poco, perdón, era un poco protestante todo esto, era un poco... entonces dijimos, no hace falta el Día del Espíritu, no. Uy, luego Dios sana, quita, ¿dónde vamos a llegar? Esto, como continuemos así, y fue un desastre. De Alfa no sirvió de nada. Alfa no sirvió de nada, dijimos, pues todo Alfa tampoco tiene mucho, ¿no? Tanto Alfa. La segunda vez, gracias a Dios, como en medio había estado la pandemia y nos habíamos visto muy débiles, la segunda vez lo hicimos con jóvenes y nos fiamos. Y dijimos, bueno, pues a ver si esto funciona, igual funciona, vamos a fiarnos. Y nos fiamos. Fue una locura, una locura. Lo transformó todo. El Espíritu lo transforma todo. Y cuando crees que es verdad, que me acuerdo que un joven, cuando luego nosotros siempre terminábamos las convivencias de jóvenes o de lo que fuese en la Eucaristía parroquial, para que dieran testimonio de lo que habían vivido. No hacíamos una Eucaristía para nosotros, siempre en la Eucaristía de la parroquia. Y un joven decía, oye, que Dios existe, pero que de verdad, ¿no? Como que le decía a la gente, pero que es verdad, que existe, que de verdad, que es que existe, que el Espíritu Santo que existe. Y yo decía, qué impresionante, ¿no? El hombre. Y, o sea, que o Espíritu Santo o nada. Pues por alusiones también al... Sandra, y además es que yo creo que esta es la clave de la pregunta. ¿Cómo nos fiamos hoy del Espíritu Santo? ¿Cómo nos abandonamos, ¿no? Una de las cosas que dice mucho Nicky Gamble siempre, que es el promotor fundador de Alfa, ¿no? Si tú realmente... Bueno, imaginaos que los Ferraris en España, bueno, los Porsches, ¿no? Donde sea. En Londres es que hay mucho de esto, últimamente se ve mucho. Pero dices, si tú quieres evitar y descender la tasa de accidentes, en los Ferraris, ¿qué haces? Sacarle el motor, ¿no? Entonces, si tú quieres evitar accidentes, quita el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Entonces, claro, al final que dicen, yo reconozco, un sacerdote nos dijo, María, nosotros lo del Espíritu Santo, igual no lo hacemos. Digo, ¿pero por qué, padre? No vaya a ser que aparezca. Entonces, claro, los miedos, ¿no? A veces el miedo de abandonarte en la providencia. Entonces, es verdad que nosotros lo que hemos ido constatando a lo largo de los años es que cuando uno se confía al Espíritu Santo, ahora cambia todo, ¿no? Y esa es la valentía del decir quiero. Y la última idea que quería hacer es el cambio de cultura que hemos ido haciendo alusión estos últimos días, ¿no?
nosotros siempre hablamos en Alfa, ¿no? Y no es que Alfa es como una herramienta, esto es lo más importante, es una herramienta, es un instrumento para la parroquia, pero al final dices, bueno, ¿cómo conseguir que Alfa o Emaús, todo esto, realmente Alfa no sea una simplemente app en el teléfono, pero cómo consigues que realmente sea el sistema operativo? Entonces ¿cómo cambiar la idea, ¿no? Y que el Espíritu Santo es el centro y que la evangelización es lo primero en cualquier iglesia. Nada, es volver a revisar el libro de Hechos. Para mí es fundamental, donde yo no tengo el control y pierdo mis miedos y la confianza con Dios y el Espíritu Santo. Y ver la realidad de esos primeros discípulos, lo que Dios hizo y quiere seguir haciendo. Entonces no puedo concebir una iglesia sin el Espíritu Santo activo, no acorrentado, suelto, porque no podemos conectarle, no se dejará. Podemos ignorarle, podemos buscar apagar, como dicen las Escrituras, no apaguéis, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero llegará un momento que Él tomará, porque es su iglesia, es suyo, y la iglesia existe porque Él lo ha sellado, ¿no? Y su sello está ahí. Coincido con todo lo que han dicho anteriormente. Y solo por contextualizar, el cristianismo global en los últimos 120 años ha estado configurado por tres movimientos, tres categorías de movimientos. El movimiento carismático, que ha despertado el descubrimiento del primer anuncio, especialmente después de finales del siglo XIX y principios del XX, se redescubre dentro de la parte católica y surge el movimiento carismático. O sea, llevamos casi 100 años hablando y entendiendo a ver qué es el primer anuncio. O sea, llevamos 100 años, o sea, y todavía no lo terminamos de entender algunos todavía. Y después ha surgido el movimiento pentecostal carismático, que se ha movido ha sido transversal, ha traspasado fronteras en diferentes momentos de denominaciones. Entonces ha habido tres olas de este momento, y esto es fruto. Lo que estamos viviendo aquí no es una cuestión que sea el empeño de algunos de que estemos en una iglesia carismatizada o con manifestaciones del Espíritu o con expresiones del Espíritu, sino que es el mismo Espíritu que se está queriendo derramar y está demostrado históricamente y que va más allá de barreras denominacionales. Y por último, el movimiento de alabanza y adoración. O sea, todo esto de la evangelización repercute directamente en la forma en que los cristianos celebran su fe. Si lo hacemos con alegría, levantamos las manos, es porque nos hemos encontrado con Cristo y con su Espíritu. No nos estamos inventando nada, ni es solamente emoción, es que el Espíritu se mueve dentro de nosotros y provoca todo esto. Entonces, contestando a la pregunta, solo el Espíritu puede provocar esto. Solo el Espíritu. Y si no dependemos del Espíritu, no tenemos nada que hacer. En este juego de mirar a 10 años y decir qué es lo que ha podido pasar en estos 10 años, ¿no? Yo creo que es bueno caer en la cuenta de que lo que celebramos de una manera solemne en el 25, pero de una manera habitual cada año, al celebrar el nacimiento de Jesús, tiene una raíz, que es el anuncio del ángel a María y la acogida por parte de María del Espíritu Santo. La Iglesia es María, la vocación de la Iglesia es ser María, y por tanto, sin el Espíritu Santo no se puede, no es. Con formas diversas, pero es así en el acontecimiento fundante, porque nosotros no podemos mirar al futuro si no es entrando en lo eterno, que es pasado, presente y futuro, y rompe el tiempo. Y el acontecimiento del misterio pascual es Pentecostés, que en realidad Pentecostés arranca el Viernes Santo, cuando la lanza hiere el costado de Cristo y de ese costado salen sangre, agua y aire. Entonces, no hay otra manera de poder encarnar una novedad en la Iglesia más que siendo fieles al acontecimiento fundante. Y el acontecimiento fundante es un acontecimiento trinitario. Y en ese acontecimiento trinitario tiene una acción propia, singular, el Espíritu Santo, que viene sobre María en la carne y que viene sobre María la Iglesia en Pentecostés. Y eso lo recreamos cada domingo, celebrando
la Pascua semanal. Amén. Bueno, estamos hablando de unidad, estamos hablando de la importancia, iba a decir, de redescubrir o poner en acción al Espíritu Santo en la vida personal y en la comunidad. Hablamos también de tener a María. Otro de los papeles que hemos sacado este año aquí en Transforma es el rol o qué rol puede tener el matrimonio. Y no hablo del matrimonio como concepto social, sino también del sacramento del matrimonio, ¿no? Como don Renzo en una pequeña entrevista nos ha hecho redescubrir o mirar al matrimonio como sacramento, como un Cristo que camina entre el hombre y la mujer. ¿Qué rol puede tener ese matrimonio, ¿no? Yo estaba leyendo Hechos de los Apóstoles y veía, ¿hay alguna parroquia en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros? Y yo veía que no había familias o había, ¿no?, que se amaban, ¿no? Entonces, en definitiva, os pregunto si estas palabras de don Renzo sobre ese matrimonio y lo que el matrimonio puede producir, los jóvenes, ¿no?, los hijos, ¿qué rol pueden tener en estas nuevas comunidades dentro de 10 años? Lo primero que se me viene a la mente es que Jesús empezó su vida pública y su primer milagro en una familia, y ahí me manifestó su gloria en Caná, en una familia. Dios manifiesta su gloria en familias, y Dios necesita moverse entre familias, y necesitamos familias que anuncien. En el curso que he desarrollado sobre discipulado hablo sobre la familia de Simón de Cirene, y explico que si no existen familias cristianas, el cristianismo no se puede instaurar, no puede haber discípulos misioneros si no hay familia, porque el Evangelio de Marcos nos dice que Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Y más adelante escribe Pablo que dice: saludarme a Rufo y a su madre, que ha sido como una madre para mí, que me ha cuidado. Y si bien Simón de Cirene ayudó a cargar la cruz, la familia de él ayudó a cargar la cruz de todos los discípulos, y gracias al hijo de Rufo el evangelio llegó a Francia. Entonces necesitamos familias, y que las familias se mueva el evangelio, y se mueva el espíritu, y se mueva el querigma, y se muevan las comunidades, pero ahí es el primer núcleo. Y necesitamos trabajar también en las familias, es un punto que no se puede descuidar, porque Dios manifestó su gloria. La primera vez que intervino en su vida pública fue en una familia, ¿no? Y ahí manifiesta su gloria. Y el mundo está necesitado de la manifestación de la gloria de Dios a través de familias. Y más aún, en la creación, varón y mujer los creó y les dijo: sed fecundos, llenad la tierra. O sea que el matrimonio es un sacramento original, primordial, es como la parábola de lo que Dios quiere. Yo hace 3 semanas estuve en un diálogo con el Papa Francisco, junto con el secretario general de la conferencia y el vicepresidente, el cardenal Cobo. Y en el diálogo que mantuvimos con el Papa, él tomó la iniciativa y nos dijo: ¿saben ustedes lo que más me ha llamado la atención al venir a Europa? La situación de invierno demográfico, la crisis del matrimonio. En Latinoamérica, la configuración de las familias y la dificultad para una vivencia del matrimonio la experimentamos, pero al venir a Europa, donde parecía que esto de la familia, del matrimonio, estaba más consolidado, bueno, veo esto. Y entonces nos dijo: yo les pido que una acción pastoral prioritaria en la Iglesia de España sea la promoción de la vocación al matrimonio, en un contexto de vida como vocación, ¿no? Pero la promoción de la vocación al matrimonio. Por otra parte, esto no deja de hacernos caer en la cuenta de la crisis de transmisión de la fe que vivimos en nuestra nación. Tiene muchísimo que ver con que se ha interrumpido la transmisión de la fe que se hacía en la familia, de aquella manera, pero de una manera connatural. Se transmitía la fe en la familia. Esto ha quebrado, como diagnóstico general, no del todo, claro, pero ahí está. Por eso parece claro, está en el plan de Dios desde el origen, es una acción de Jesucristo en su primer signo, y es un signo del tiempo en esta hora
desde el cual el Espíritu Santo nos habla y nos pide. Bueno, la fe se transmitía de padres a hijos y estamos viendo en muchas partes de España que son los hijos los que están volviendo a revitalizar a esos padres o llamando a sus padres que abandonaron la fe o que no creían, ¿no? También, y de ahí viene también esa pregunta, ¿no? O sigamos con el matrimonio en la familia y los jóvenes, ¿no? Pues yo creo que esta es la pieza clave, ¿no?, que estamos viendo. Nosotros llevamos ya 26 años casados. José, yo no sé, ha desaparecido mi marido, pero bueno. El año pasado celebramos nuestro 25 aniversario. Entonces, varias ideas que quería compartir. Una, es precioso la cantidad de ministerios que están saliendo a favor de matrimonio, ¿no? Nosotros hicimos hace poco Proyecto de Amor Conyugal, Encuentro Matrimonial, Alfa tiene el curso de matrimonios. Entonces, yo siempre digo, invitemos a todos nuestros amigos, aunque les vaya bien en la pareja, hay que reforzar, ¿no? Yo creo que hoy el sacramento del matrimonio está bajo amenaza. ¿Por qué? Porque si rompes el matrimonio, rompes la clave, es el pilar fundamental de cualquier sociedad. Y vemos el sufrimiento que esto obviamente genera en las familias, en los niños, ¿no? Lo que tú decías, Jorge, estamos viendo la cantidad de niños que están empezando a hacer alfa y cómo están ellos trayendo a sus padres a que hagan alfa también, ¿no? Entonces está generando procesos preciosos de que son los niños que ellos quieren que sus padres se hagan cristianos, ¿no? Entonces estamos viendo fenómenos preciosos, pero la clave es el matrimonio. Entonces soñamos de aquí a 10 años realmente que el sacramento del matrimonio se vea reforzado. Y volviendo al vídeo del padre Renson, el otro día fue precioso el testimonio, a mí me impactó muchísimo. Enhorabuena, Tote, porque... Y yo recuerdo hace 20 años cuando el padre Renson nos decía, nos enseñó en misterio grande una vela preciosa, ¿no? Y en esta vela era un triángulo y en la cima estaba Dios. Y él decía, en un lado está la mujer y el otro lado está el hombre. Cuanto más se acercan ellos a Dios en oración conjunta, más cerca están entre ellos también. Fue una imagen muy, muy bonita y esto es la clave, ¿no? Cómo ponemos siempre a Dios en el centro de nuestro matrimonio. La oración, la invocación al Espíritu Santo. Y para mí esa es una de las claves. Amén. Yo uno de los regalos que se me ha concedido en el ministerio ha sido acompañar a matrimonios por el movimiento de equipos de Nuestra Señora, ¿no? Desde hace 28 años, ¿no? Y ver la grandeza del matrimonio, también la fragilidad del matrimonio y de la familia, ¿no? Y a partir de ahí descubrir cómo la pastoral necesitamos vertebrarla desde la pastoral familiar, ¿no? Porque podemos vertebrarla como muy sectorialmente y entonces como crear compartimentos estancos, cuando el centro tendría que ser el matrimonio y a partir de ahí ir viendo cómo se vertebra toda la pastoral de juventud, de infancia. De hecho, una de las cosas que en la parroquia, en la nueva parroquia que estoy en Ribarroja, hemos visto en todo este proceso que estamos empezando con el Consejo Pastoral, era el cuidado justamente, ¿no?, de los novios y de los matrimonios. Hemos empezado ya algún equipo de novios, ¿no?, porque dices, necesitamos cuidar, porque a partir de ahí ese es el verdadero semillero. Cuando cuidas a los novios a largo plazo y a partir de ahí se pueden crear matrimonios fuertes, como Alfa trabaja de una manera preciosa, y familias que vayan dando respuesta, ¿no? Y eso vertebra. La Santa Sede ha puesto en marcha un catecumenado llamado así de preparación al matrimonio. La Iglesia en España tiene, yo creo, un potente itinerario de preparación al matrimonio que en muchas diócesis se está poniendo en marcha, con experiencias de verdadero encuentro con el Señor, incorporando en el curso, en este itinerario de preparación, el sacramento del perdón, la celebración de la Eucaristía, el acompañamiento personal. Hay mucha riqueza en la Iglesia de España, muchos proyectos impulsados por la comunión de los obispos, ¿no?, en este campo concreto y en otros de los que estamos hablando, ¿no? Yo creo que desde esta comunión será posible todo, porque Jesús lo dijo, ¿no? Padre, que sean uno para que el mundo crea. En una unidad trinitaria, no todos tenemos que vestir de la misma manera ni cantar las mismas coplas. Somos distintos, pero podemos vivir una comunión. Vamos, la comunión se nos regala y la encarnamos frágilmente, pero ahí está. Cuando comunidades, ¿cómo podemos crear itinerarios también de tener parejas que sean apartadas o enviadas al ministerio, a la llamada de Dios, al apostolado que Dios les llama a hacer? Y lo veo muy poco. y me encanta ver aquí las parejas que son equipos.
equipos y el testimonio de mi hermano hoy y Paula, por favor, eso, 50 años o lo que sea, o 40 y pico, pero estás ahí, porque entendéis esa llamada vuestra como pareja, como matrimonio. Y yo quiero felicitar a aquellos de vosotros hoy que habéis respondido a esa llamada de Dios juntos y habéis cultivado esa sacralidad del matrimonio, pero también de la llamada juntos, y seguís perseverantes. Por vosotros. Pues vamos de mejor en mejor, ¿no? Quedan 10 minutos, o sea que... Quedan 10 vamos. minutos, ya lo veo. Matrimonios involucrados, matrimonios formados. Es verdad que a mí don Renzo me impactó, porque me dijo lo que Pedro y yo éramos, ¿no? Y eso poca gente ha sido capaz de decírnoslo, ¿no? Entonces, que para mí ha supuesto, después de tantos años enamorados del sacramento del matrimonio y todo lo que tiene que ver con la familia, que de repente descubramos esa verdad que intuíamos, pero a la que han puesto nombre, ha sido transformador, absolutamente, ¿no? Que nuestra relación sea una constante garantía del amor de Cristo a su Iglesia, ¿no? Por el hecho de estar casados por la Iglesia y haber recibido el sacramento. Eso se me pone la carne gallina, ¿no? Entonces, pues buenas familias, o sea, familias que vivan la fe, que estén comprometidas, que críen, ¿no?, a sus hijos en la fe, que transmitan la fe. Vamos a pasar a un temazo, las vocaciones. Don Luis, ¿cómo ve usted? Pues España me lo dentro de pones 10 muy bien años. porque es como que me pides que hable de mi libro. La Iglesia Española ha convocado un gran evento eclesial para los primeros días de febrero, precisamente, que se titula este evento eclesial que ya hemos lanzado, que estamos preparando en las diócesis, ¿para quién soy? Desde el grito de Francisco en Christus Vivit, ¿para quién soy yo? Diciendo, la Iglesia es asamblea de llamados para la misión. Una propuesta eclesial de preparación, además también hacer una fiesta eclesial, una celebración, de decir, la Iglesia como vocación, yo soy misión, yo soy llamado, dar un giro a lo que ha sido el ADN de la modernidad. Pienso, luego existo, para decir, no es cierto, soy llamado, soy amado, por eso vivo. La vocación no se tiene, la vocación se es. La vocación no se opta por ella cuando se tiene 20 y tantos años. La vocación se lleva puesta desde el seno materno. Y el asunto es vivir una aventura de discernimiento para poder descubrir no solo quién soy, sino para quién soy. Las crisis de identidad de tantos y tantos de nuestros contemporáneos preguntándose quién soy, afirmando identidades parciales, realmente pueden ayudar a resolverse diciendo para quién soy. Y respondiendo al para quién soy, descubrir al mismo tiempo que soy porque soy llamado, que soy hijo y hermano, que soy misión. Esta propuesta está ya lanzada, hay una página web, para quién soy, y podéis ahí ver incluso los propios materiales, las pistas para dialogar en nuestros grupos, en la vida diocesana, y para encontrarnos. Tenemos una previsión de un encuentro de unas 3.000 personas, que podamos encontrarnos en Madrid los días 6, 7, 8 de febrero, no sé, a lo mejor digo mal la fecha, pero en ese del 7 al 10 de febrero, gracias hermano. Y o sea que es decisivo, ¿no? La Iglesia Española vivió en el 2019 un encuentro, Iglesia Pueblo de Dios en salida, de ahí nos marcamos 4 líneas de trabajo: primer anuncio, formación, acompañamiento, discernimiento y presencia pública. Y ahora decimos, claro, lo importante es descubrir la vocación de cada cual. El liderazgo se descifra como vocación. La vocación al ministerio ordenado, la vocación a la vida de especial consagración, la vocación laical para vivir la caridad política y social en medio del mundo. Descubrirlo y juntos formar la asamblea, que es la asamblea litúrgica, que es la Eucaristía, para escuchar juntos, id
y cada uno vivir la caridad recibida en la Eucaristía, uno en la caridad pastoral, otro en la caridad de especial consagración, otro en la caridad política, otro en la caridad esponsal, conyugal, y desde ahí anunciar el Evangelio. Gracias. Ánimo pues, amigos, participad en este evento de la Iglesia en España. Quedamos Difundidlo. convocados, claro que sí, quedamos convocados para febrero. Bueno, Bueno, yo estaba pensando, además me acuerdo hace unos meses en el Congreso de Nueva Evangelización, ¿no, don Luis? Yo creo que esta es la clave, cómo generar espacios hoy de encuentro, ¿no? La cultura del encuentro que nos dice el Papa Francisco. Y entonces, volviendo a la Transforma, ¿no? Enhorabuena, Tote Cristi, porque estos son los espacios, yo creo, donde se genera esa conciencia de llamada también, ¿no, Monseñor? Yo no quiero vender mi libro, pero ya que estoy aquí, Tote, lo voy a hacer también. La semana que viene nosotros tenemos el encuentro de SED en Alicante, ¿no? Y vienen a ser espacios complementarios donde buscamos a las personas ese momento de encuentro donde realmente podamos seguir creciendo en la fe. Yo recuerdo hace 25 años nosotros hicimos Alfa en Kenia y éramos entonces, íbamos con Caritas Española de misioneros. Qué poco sabía yo entonces lo que eran los auténticos misioneros, ¿no? Entonces, la suerte que hemos tenido hoy estos 15 años en Manos Unidas, que he estado trabajando también, de conocer esa vocación, esa llamada de la misión. Pero no necesariamente hay que irse al quinto pino para poder generar la misión, ¿no? ¿A qué estamos llamados hoy aquí en nuestro país? Y esa es la clave. Sí, yo creo que el tema de las vocaciones, claro, a veces buscamos el fruto, ¿no? La eficacia. Enseguida, ¿no? Vamos a ver si cogemos el fruto, ¿no? Y necesitamos una tierra que se trabaje, una tierra fértil, una tierra que pueda dar árboles y, como ayer se nos decía, a veces, pues como el bambú, necesita 7 años de enraizarse y después ya veremos, ¿no? Yo creo que la vocación, cuando tenemos un primer anuncio fuerte, cuando el Espíritu Santo está en el centro, cuando la comunidad vibra con ese espíritu, cuando las familias son fuertes, pues son los frutos que nacen. La vocación es el fruto que nace a todo lo anterior, ¿no? Creo que a veces es un error haber buscado la vocación en sí misma, como el fruto. Yo no voy si quiero una naranja, voy a un naranjo, no quiero una naranja que esté por ahí volando, ¿no? Necesita pues todo ese proceso, ¿no? Y es el gran fruto. Y yo estoy convencido que todo esto dará frutos y frutos abundantes y frutos vocacionales, claro. Dios lo ha prometido y Dios no falla. qué bien. Bueno, nos quedan 5 minutos, un poquito menos. Sois 5, así que nos gustaría que compartierais con todos aquello que le pediríais al Señor que ocurriese de aquí al 2033, ¿no? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedís? Que lo compartáis con nosotros en 30 segundos, ¿no? Señor, ¿qué nos gustaría qué es lo que os pone ahora Dios y el Espíritu Santo en el corazón? Sí, que hagamos eco y que retumbe las palabras, el clamor de San Agustín y lo esencial, ¿ah? Lo esencial, unidad, ¿no? Y lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. Dilo otra vez, seguido. Bueno, que me voy, estoy. Dilo tú. En lo esencial, unidad. En lo esencial, libertad. Y en todo, caridad. Vamos a celebrar la Iglesia del Señor en 2033. Todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Su redención, el Espíritu Santo, la venida. Es decir, la Iglesia va a estar unida. Eso ahí será la culminación de un camino de 10 años. Que el Señor nos ayude a encontrar y descubrir esos hermanos y esta Iglesia unida en marcha aquí y ahora, para que lleguemos allí, traemos otros miles y miles de otros nuevos que han encontrado al Señor, porque la Iglesia ha demostrado la cara de Cristo a este mundo con su amor y su unidad. Perdón por repetirme, me lo habréis dicho muchas veces, pero
lo más importante para deciros hoy, cuidar los procesos. La clave está en eso. Muchos habéis venido aquí por primera vez y habéis experimentado, descubierto ideas, pensamientos y tal, y estáis en la primera parte, en la primera fase, gestación, estáis allí, germinación, lo que queráis. Hacerlo brotar, dejar que crezca, buscar ayuda. Si estáis en maduración, venga, cuidar el proceso, hacer que se vuelva estable, que crezca, porque para que demos fruto abundante, esto tiene que tener recorrido. Ya hemos dicho que los procesos son lentos, son frágiles y lentos. Proporcionarle los cuidados, los nutrientes y mucho ánimo. San Bernabé, que es nuestro santo patrón de nuestra comunidad, decía que animaba y que exhortaba a la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, sabéis que fue la primera iglesia misionera que llegó a los confines de la tierra y que llegó a Europa y que fue la que salió la misión de Pablo y Bernabé y que evangelizaron. Pues lo mismo, ánimo, mucho ánimo, vais bien, mucho ánimo, dar gracias a Dios por lo que está pasando en vuestras parroquias. Y nada, me repito otra vez, cuidar los procesos. Gracias. Bueno. A mí hay un pasaje del Evangelio que siempre me impresiona mucho, ¿no? Que es cuando el Señor levanta la mirada y ve una muchedumbre y siente lástima, ¿no? Porque ve que son ovejas que no tienen pastor, ¿no? Y yo le pido al Señor no perder esa mirada, ¿no? Que la Iglesia nunca pierda esa mirada, que mire lejos, que mire a todos y que sienta que tiene que darles de comer, que todos tienen derecho a comer y que todos están llamados a comer y que porque tenemos a veces por lo menos yo, el peligro, ¿no? De quedarnos, lo que el Papa tanto habla, ¿no? De esa autorreferencialidad, ¿no? De ese quedarme yo en mis cosas, en mis procesos, en mi parroquia, en mi tal. Levanta la mirada, ¿no? Yo le pido al Señor esa mirada, que no la perdamos nunca. Gracias. Recuerdo hace tiempo, leí un teólogo japonés, decía que la velocidad a la que andaba Jesús era de casi 5 kilómetros a la hora, ¿no? 3 millas por hora. Entonces, la clave es, a veces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿quién sigue a quién? Y digo esto porque a veces tendemos a volar, a correr, a frustrarnos, la urgencia, el sentido de la urgencia, ¿no? Y yo creo que el mensaje a veces es, Señor, dame perseverancia, a ir a mi paso, ¿no? Y es como cuando vamos en una pista de atletismo, hay un montón de carriles, ¿no? Y yo voy en mi pista, pero oye, veo que el de al lado va mucho más rápido que yo, entonces, quieras o no, pues uno mira, ¿no? No, Señor, déjame el foco de estar centrado en mi carril. Bendice todos los demás carriles y a toda la gente que va en la pista, en la carrera de la salvación, ¿no? Pero, Señor, dame perseverancia, no me des prisa y déjame a mí ser quien te siga a ti y no ser tú quien me sigas a mí. Yo creo que estamos llamados a vivir en una permanente invocación al Espíritu Santo para acoger algo que ya dijo San Juan Pablo II en 1985, que es una vuelta de la Iglesia al modelo apostólico enteramente primero. Ese modelo apostólico enteramente primero tiene un diseño, los 12, los 72, la muchedumbre, los pobres y los peregrinos del reino. Entonces yo creo que de alguna forma ahí está cómo recrear los 12, la unidad de nuestros presbiterios, la unidad de los obispos de los 12, los 72, las naciones que eran 72, el pueblo santo de Dios que descubre su vocación ministerial, su vocación misionera, la muchedumbre, la comprensión católica de la fe. Siempre nos vemos como pueblo entre los pueblos. Me encanta la pizarrilla con esa frase de la salve, porque la salve es una síntesis de la tradición monástica. Al final del día cantan la salve los monjes. La salve es una expresión de la devoción popular y la salve y María está en este encuentro de transformación. No podemos despreciar ni renegar de la devoción popular, de lo que significa ser pueblo, de gente que tiene un vínculo pequeñito, pero devoto con la Iglesia a través de una imagen, de un canto, de una presencia. El modelo apostólico enteramente primero, los 12, los 72,
la muchedumbre, los pobres, los peregrinos del reino que ensayan en lo que hoy llamamos especial consagración, alguna forma y luego desaparecen. Eso es. Bueno, pues yo creo que es una visión absolutamente esperanzadora. Ojalá y se cumpla todo lo que el Señor está prometiendo aquí ahora. Que lo veamos todos juntos, ¿no?, en 2033, pero antes nos vemos, don Luis, en febrero, ¿no? Aquí nos convoca el presidente de la Conferencia Episcopal aquí en Madrid a que participemos de este encuentro. Muchas gracias, gracias a todos de corazón, de verdad. Han sido unas aportaciones valiosísimas, nos las llevamos todos y esto siempre ha querido ser también un foro de reflexión y que vayamos, ¿no?, interiorizando todo esto. Muchísimas gracias. Gracias.